La última invocación de la bruja de Xochimilco. En el corazón del histórico barrio de Xochimilco, en la Ciudad de México, se encuentra una antigua hacienda abandonada. Este lugar, envuelto en misterio y leyendas, es conocido entre los locales como el Manicomio de las Sombras. La historia detrás de este lugar se remonta a hace más de un siglo, cuando una bruja llamada Doña Isabel vivía en el área. Su magia negra era temida y sus rituales, horribles. Doña Isabel, una mujer de gran poder y belleza, era conocida por su habilidad para invocar a entidades demoníacas. En lugar de usar sus poderes para el bien, ella deseaba alcanzar la inmortalidad y el dominio total sobre los humanos. Con este fin, realizó un pacto con un antiguo dios pagano en una serie de rituales que incluían sacrificios humanos y una magia prohibida que nadie más se atrevía a practicar. A medida que sus rituales se volvían cada vez más oscuros, el pueblo comenzó a sospechar de su verdadera naturaleza. Los rumores se esparcieron rápidamente, y un grupo de valientes se unió para enfrentarse a ella. La confrontación culminó en una noche de caos y terror, cuando el pueblo se armó y asaltó la hacienda, capturando a Doña Isabel y sellándola en una cámara oculta bajo la tierra, junto con su libro de hechizos y los artefactos de su magia oscura. En los años siguientes, la hacienda fue abandonada y se convirtió en una leyenda urbana. Los aldeanos decían que las sombras en el lugar tenían vida propia y que los gritos de las almas sacrificadas podían escucharse en la noche. Nadie se atrevió a entrar en la hacienda, temiendo las consecuencias de perturbar el descanso de la bruja. Sin embargo, en el presente, un grupo de jóvenes investigadores paranormales se sintió atraído por la leyenda. Su objetivo era explorar la hacienda y documentar las actividades paranormales. María, una experta en lo oculto y la brujería; Javier, un investigador escéptico con una inclinación por el riesgo; Lucía, una fotógrafa con un interés en lo macabro; y Ernesto, un especialista en tecnología de detección paranormal, decidieron aventurarse en la hacienda para desentrañar el misterio detrás de la leyenda de Doña Isabel. Al llegar a la hacienda al anochecer, el grupo notó que el ambiente era inquietantemente tranquilo. Las ventanas rotas y las paredes descascaradas de la hacienda le daban un aire aún más siniestro. Armados con cámaras, grabadoras, y un equipo de detección de energía, comenzaron su exploración, sin saber que estaban a punto de desatar algo mucho más terrible de lo que habían imaginado. A medida que se adentraban en la hacienda, el grupo encontró símbolos arcanos y restos de rituales antiguos en cada rincón. La atmósfera estaba cargada de una energía oscura, y los dispositivos de detección comenzaron a mostrar lecturas erráticas. Lucía capturó fotos de sombras inexplicables en las paredes y figuras espectrales que se movían en los rincones oscuros. En el sótano de la hacienda, encontraron una puerta oculta detrás de una pared de ladrillos, cubierta de polvo y telarañas. Con esfuerzo, lograron abrirla y se encontraron con una escalera que descendía a una cámara subterránea. La cámara estaba llena de símbolos antiguos y artefactos inquietantes, incluyendo un antiguo libro de hechizos que parecía estar encadenado a un altar de piedra. Mientras María examinaba el libro de hechizos, encontró un pasaje que hablaba de un ritual de invocación final que Doña Isabel había planeado realizar para asegurar su inmortalidad. El ritual requería un sacrificio de sangre y una conjuración que debía llevarse a cabo en la noche más oscura, cuando la luna estuviera oculta por nubes. De repente, un estremecimiento recorrió la cámara, y la temperatura descendió drásticamente. Los dispositivos de detección mostraron una energía oscura que parecía concentrarse en el altar. Javier, escéptico pero preocupado, intentó sacar al grupo de la cámara, pero la puerta se cerró de golpe, atrapándolos dentro. Las sombras en la cámara comenzaron a moverse de manera errática, y una figura espectral comenzó a materializarse sobre el altar. Era Doña Isabel, con un rostro demacrado y una mirada de odio implacable. Su presencia era aterradora, y la energía en la habitación se volvía cada vez más densa. La bruja comenzó a recitar un hechizo en una lengua antigua, y las sombras a su alrededor parecían cobrar vida, formando figuras grotescas que se abalanzaban sobre el grupo. María, recordando el pasaje del libro, intentó recitar un contrahechizo, pero las palabras se desvanecieron en la confusión.
La bruja lanzó un hechizo de destrucción, y el altar comenzó a emitir una luz negra que parecía consumir todo a su alrededor. Lucía, mientras grababa el caos, capturó una imagen perturbadora. La figura de Doña Isabel estaba fusionándose con las sombras y parecía estar extendiendo sus garras hacia el grupo. El grupo estaba atrapado en un torbellino de terror y desesperación. Las figuras sombrías comenzaron a atacarlos, arrastrándolos hacia el suelo y sometiéndolos a visiones horribles de tormento y sufrimiento. La bruja se reía con un eco maligno mientras el grupo luchaba por mantener la calma y encontrar una salida. En un último intento desesperado, Ernesto usó una de las bombas de sal que habían llevado como medida de protección. Lanzó la sal alrededor del altar, creando un círculo de protección. La bruja se retorció en la luz negra, y las sombras se volvieron más violentas. La cámara comenzó a desmoronarse, y el suelo temblaba con una fuerza inhumana. Con un esfuerzo final, María logró romper el vínculo del libro de hechizos con el altar, y la bruja lanzó un grito desgarrador antes de ser absorbida por las sombras. La energía oscura en la cámara se desvaneció, y el grupo se encontró de nuevo en la penumbra, con el altar y el libro reducidos a cenizas. Al amanecer, los aldeanos encontraron la entrada al sótano abierta, y el grupo fue rescatado. Aunque estaban exhaustos y traumatizados, lograron salir con vida. La hacienda fue finalmente sellada y abandonada nuevamente, pero el grupo se llevó consigo una experiencia que nunca podrían olvidar. La leyenda de Doña Isabel se convirtió en una advertencia escalofriante sobre las fuerzas oscuras que acechan en los rincones olvidados del mundo. La hacienda en Xochimilco se convirtió en un lugar aún más temido, y las sombras en sus pasillos seguían susurrando la historia de la última invocación de una bruja que había desafiado los límites de la oscuridad. El desafío final, la maldición de la bruja de Tlalpan. En el corazón de la Ciudad de México, el barrio de Tlalpan es conocido tanto por su riqueza cultural como por sus historias de terror. La leyenda más escalofriante es la de la bruja de Tlalpan, Doña Elena, una bruja de la época colonial que fue ejecutada tras un pacto oscuro con entidades infernales. Su espíritu, según las leyendas, está atrapado en una antigua hacienda abandonada, esperando a quien se atreva a invocar su ira. En la actualidad, el grupo de creadores de contenido, El Desafío Paranormal, se enfrentaba a su mayor reto, realizar un live stream en directo desde la hacienda maldita para probar la existencia de la bruja y ganar una cantidad exorbitante de seguidores. La transmisión sería el clímax de su serie, Retos Extremos, y la promesa de capturar la evidencia definitiva del mundo paranormal había generado una enorme expectativa. El equipo, compuesto por Iván, el líder del canal y experto en efectos especiales, Valeria, la carismática presentadora, Diego, el técnico de sonido y cámara, y Sofía, una medium con un oscuro pasado familiar, se preparó para la noche. Habían investigado minuciosamente la historia y recopilado artefactos supuestamente protectores para el ritual. A medida que la noche se acercaba, la tensión aumentaba. El equipo se adentró en la hacienda al atardecer, preparando el escenario para la transmisión en vivo. Las cámaras estaban dispuestas estratégicamente, incluyendo un dron para capturar tomas aéreas. La redacción del guión del ritual estaba llena de detalles, y el ambiente se volvió ominoso cuando el equipo comenzó a realizar las primeras pruebas. A las 9 p.m., la transmisión en vivo comenzó, y la audiencia se mantuvo pegada a las pantallas mientras Iván y Valeria introducían el reto. La hacienda, con sus paredes cubiertas de hongos y telarañas, parecía cobrar vida bajo la iluminación de las cámaras. Las primeras horas pasaron sin incidentes significativos, pero a medida que la noche avanzaba, comenzaron a ocurrir fenómenos extraños. Las luces parpadeaban sin razón aparente y el sonido del viento se mezclaba con susurros ininteligibles en la transmisión en vivo. A las 11 p.m., Sofía, la medium, comenzó a realizar el ritual basado en antiguos textos y símbolos relacionados con Doña Elena. A medida que recitaba los hechizos, la atmósfera en la hacienda se volvía cada vez más pesada. Las cámaras capturaban sombras que parecían moverse por su cuenta, y el dron mostró imágenes perturbadoras de formas oscuras desplazándose por los pasillos desiertos.
Justo cuando Sofía estaba a punto de concluir el ritual, un evento inesperado ocurrió. El amuleto que habían traído, supuestamente para proteger al equipo, comenzó a brillar con una luz oscura e inquietante. La energía en la sala se volvió caótica, y las luces comenzaron a parpadear violentamente. La transmisión en vivo mostró una distorsión que parecía estar afectando la señal. De repente, un grito desgarrador resonó en toda la hacienda. La imagen en la pantalla se tornó negra, y un terrorífico mensaje apareció en el chat en vivo: no deberían haber venido aquí. Los comentarios se llenaron de pánico, y la audiencia comenzó a experimentar una sensación de malestar incontrolable. Muchos espectadores reportaron que comenzaron a sentir náuseas, mareos y una sensación de desesperación. Las cámaras, ahora fuera de control, capturaron la manifestación de una figura espectral en el centro de la sala. Era la bruja de Tlalpan, su rostro retorcido en una mueca de odio y furia. La bruja parecía estar interfiriendo con los sistemas electrónicos, haciendo que las cámaras y el equipo emitieran sonidos aterradores y distorsionados. Los espectadores vieron imágenes perturbadoras de la bruja caminando por el lugar, rodeada de sombras que se retorcían de manera grotesca. Iván, intentando restaurar el control, trató de desconectar el equipo, pero la bruja lanzó una ola de energía oscura que desestabilizó todo. La cámara de Diego, que estaba grabando en el sótano, capturó la escalofriante escena de la bruja emergiendo de las paredes y atacando al equipo. Los gritos de Valeria y Sofía llenaron la transmisión, mientras Iván y Diego intentaban desesperadamente salvarlos. El grupo fue atacado por las sombras que surgían de las paredes, y las imágenes de la transmisión mostraron una lucha desesperada por la supervivencia. La cámara del dron, que había perdido la señal, capturó la última toma, la hacienda en total oscuridad, con una tormenta de sombras y un brillo rojo infernal en el aire. Cuando la policía llegó a la escena al día siguiente, encontraron la hacienda en un estado de caos total. Los equipos de grabación estaban destruidos, y no había señales del grupo. La grabación final de Livestream quedó congelada en una imagen perturbadora de la bruja en el umbral del altar, con una mirada de triunfo en su rostro. La historia del desafío final de El Desafío Paranormal se convirtió en un fenómeno viral, pero no por las razones que el grupo había esperado. Los espectadores, aterrorizados y traumatizados por lo que habían visto, comenzaron a reportar fenómenos paranormales en sus propias casas. Las redes sociales se llenaron de relatos de experiencias inquietantes, y la hacienda de Tlalpan se convirtió en un lugar aún más temido. La leyenda de la bruja de Tlalpan continuó creciendo, y la grabación de Livestream se convirtió en una advertencia escalofriante para aquellos que buscan desafiar lo desconocido. La hacienda permaneció abandonada, y la historia del grupo se convirtió en una leyenda moderna de terror, un recordatorio escalofriante de que algunas entidades no deben ser provocadas, y que el precio de la fama puede ser más alto de lo que uno puede imaginar. El ritual final, el infierno despertado en San Bartolomé. En los rincones más oscuros y olvidados de las montañas peruanas yace San Bartolomé, un pueblo envuelto en misterio y terror. La leyenda más temida es la de Doña Margarita, una bruja del siglo XIX ejecutada por sus pactos oscuros y su brutal magia negra. Se cree que antes de morir, Doña Margarita lanzó una maldición final y realizó un ritual que prometió regresar con un horror inimaginable. Desde entonces, la hacienda donde vivió ha sido escenario de fenómenos paranormales indescriptibles y sucesos aterradores. En septiembre de 2022, Tomás Rivera decide investigar la leyenda de la bruja de la sierra. Acompañado por su equipo de élite, compuesto por Valeria, una parapsicóloga experimentada, Luis, un técnico de cámaras especializado en lo sobrenatural, y Clara, una médium con una conexión profunda con el más allá, llegan a San Bartolomé. La hacienda, en ruinas y rodeada por un campo de maíz seco y una selva impenetrable, parece esperar su llegada con una atmósfera de maldad palpable. La primera noche, el equipo instala sus equipos y realiza una transmisión en vivo. Desde el comienzo, el lugar parece cobrar vida. Las sombras en las paredes parecen moverse y las cámaras capturan figuras desdibujadas y luces parpadeantes sin fuente aparente.
Los sensores de energía registran picos que desafían toda explicación científica. La sensación de ser observado y el frío penetrante se hacen cada vez más intensos. Las cámaras de visión nocturna muestran una figura difusa, con ojos brillantes y una presencia abrumadora. La segunda noche, Clara realiza un ritual para contactar con el espíritu de Doña Margarita. Utilizando un antiguo libro de hechizos, dibuja símbolos protectores en el suelo y recita encantamientos en una sala especialmente preparada. A medida que avanza el ritual, la energía en la hacienda cambia drásticamente. La temperatura baja a niveles extremos y una niebla densa comienza a envolver el lugar. Los dispositivos de grabación comienzan a fallar, mostrando distorsiones y sombras que parecen moverse por sí solas. La medium comienza a describir visiones horribles, un paisaje de tormentos interminables, figuras torturadas y un abismo de oscuridad que se extiende más allá de la percepción. Las paredes parecen latir con una energía oscura y las sombras se vuelven más densas y hostiles. A medida que avanza la noche, la hacienda se convierte en un laberinto de horror. Las puertas se cierran solas, las luces parpadean y la presión en el aire se vuelve insoportable. El grupo empieza a experimentar fenómenos cada vez más intensos. Luis, revisando las cámaras, descubre imágenes de una figura espectral con una mueca grotesca, acercándose lentamente desde la oscuridad. La figura parece alimentarse de la luz y de la desesperación del equipo. El suelo y las paredes comienzan a distorsionarse, mostrando fracturas que parecen conducir a un abismo sin fin. Los gritos distorsionados de una multitud parecen resonar a través de la hacienda, creando una cacofonía de terror. Tomás y Valeria empiezan a experimentar visiones de sus peores miedos, y la línea entre la realidad y la locura se vuelve cada vez más borrosa. En el clímax de la tercera noche, el ritual final de Doña Margarita se lleva a cabo. Clara intenta realizar un contrahechizo utilizando el libro de conjuros, pero su voz se ahoga en el caos. La figura de Doña Margarita se manifiesta completamente, rodeada por un vórtice de sombras que parece devorar la realidad misma. La presencia de la bruja es abrumadora, su rostro distorsionado en una mueca de odio y desesperación. Las cámaras capturan una serie de eventos inimaginables, figuras grotescas y deformes se arrastran por las paredes, los sensores infrarrojos muestran formas oscuras y distorsionadas moviéndose rápidamente. El suelo se agrieta y se desmorona, revelando un abismo de oscuridad que parece devorar todo a su paso. El grupo queda atrapado en una espiral de desesperación y terror, con visiones de un infierno en la tierra y la sensación de ser consumidos por una fuerza inhumana. Cuando los equipos de rescate llegan al amanecer, encuentran la hacienda en ruinas, desmoronada y vacía. Los equipos de grabación y cámaras han desaparecido, y la atmósfera está impregnada de un sentimiento de maldad y desesperación. Los lugareños informan de fenómenos paranormales intensos, visiones de la figura de la bruja, gritos en la noche, y una sensación persistente de que algo oscuro y maligno sigue presente. La grabación final del equipo se convierte en un fenómeno viral, mostrando un terror indescriptible. Los espectadores reportan sensaciones físicas de pánico y desesperación mientras ven el video. La historia de Tomás y su equipo se convierte en una advertencia escalofriante sobre los peligros de desafiar entidades que trascienden la comprensión humana. San Bartolomé queda marcado por el horror y la tragedia. La leyenda de Doña Margarita y el ritual final se convierten en un tema recurrente en la conversación local, y la hacienda se transforma en un lugar evitado y temido. La historia de la bruja de la sierra continúa siendo un recordatorio escalofriante de que algunas fuerzas oscuras están destinadas a permanecer ocultas, y desafiar lo desconocido puede tener consecuencias inimaginables y aterradoras. La hacienda sigue siendo un abismo de terror, un lugar donde la realidad se distorsiona y la desesperación nunca desaparece.